Hide floating meeting controls. Ok. Oh. Ok. Los objetivos de esta sesión, definir las necesidades de riego de jardines, edad del jardín, material vegetal y hablar sobre sistemas de riego y suelo, ¿verdad? También vamos a hablar sobre programar el riego para imitar las estaciones, especialmente los inviernos húmedos durante los años de sequía. Y últimamente vamos a hablar de cómo cambiar el sistema de riego cuando el jardín se establece. Las comunidades de plantas, ¿verdad? Ya hemos hablado de las comunidades de plantas, cuáles comunidades se encuentran aquí en el sur de California. Aquí se encuentran varias comunidades como el matorral costero de salvia, el chaparral, ecosistemas desérticas. Los nativos de California en paisajes cultivados provienen principalmente de las comunidades de chaparral, matorrales de salvia costera, también los bosques de roble y comunidades de plantas desérticas. Y California también tiene plantas ribereñas que se dan junto a corrientes de agua, arroyos, ríos, las ciénegas, donde hay agua casi todo el año o por una temporada, hebras costeras y comunidades de plantas forestales de secuoya, así como otras comunidades que requieren mucha más agua. Entonces, lo que va a informar las necesidades de riego es a dónde viene esa planta, ¿verdad? Uno también debe de conocer o aprender más sobre las plantas en términos de a dónde se encuentran naturalmente, si son de zonas de chaparral, si son de zonas más costeras, si son del desierto, los ríos, porque eso también va a informar cómo se van a regar esas plantas, especialmente en un clima más árido como el sur de California. Factores que influyen necesidades de riego. Las plantas han evolucionado para sobrevivir en diferentes cantidades de agua dependiendo de las características bióticas y abióticas del paisaje, ¿verdad? Y antes de seguir, ¿alguien sabe la definición de qué significa un factor biótica o biótico? ¿Qué quiere decir esa palabra? Sí, pues es la característica que tiene de ser un ser vivo o no ser un ser vivo. Abiótico, pues es una condición física, ambiental o un elemento. Y un biótico, pues es un ser vivo, ¿no? Planta, animal, insecto. Sí, exacto. Gracias. ¿Quién fue? ¿Jancy? Sí. Ok, gracias, Jancy. Sí, como dijo Jancy, los factores bióticas son los factores que están vivas en un ecosistema como los microbios, la vida fúngica, ¿verdad? Las raíces de las plantas, todos esos factores bióticos que se van a encontrar por abajo del suelo o por arriba del suelo que van a afectar el ecosistema. Y los factores abióticos van a ser los factores que no están vivos, ¿verdad? Los factores como la geología del suelo, esos factores que van a influir las necesidades de riego, ¿verdad? Estamos hablando del tipo de textura del suelo, cómo se siente el suelo, se siente como lodo, se siente como si tiene piedras grandes, cómo es la textura de ese suelo, porque eso también va a influir cómo se van a regar las plantas. Otros factores abióticos o los factores que no están vivos pueden incluir luz, ¿verdad? Si una planta está en sol completo, si una planta está en el sol, parte sol, o si está por abajo de robles, ¿verdad? Donde van a tener más sombra. Calor y viento pueden ser otros factores abióticos. En algunos casos, comunidades de bosques de los árboles grandes pueden traer grandes franjas de sombra. Esto hará que el agua se drene lento. La ubicación y el tamaño de varias estructuras también pueden arrojar sombra que afecta a la humedad del suelo. Porque las plantas que se encuentran por abajo de los árboles de roble, ¿verdad? Si estamos hablando de la comunidad que existe por abajo de los robles en un bosque, esas plantas se van a mantener más húmedas después de un evento de lluvia porque no va a haber ese efecto o no va a afectar mucho la evaporación por el sol, ¿verdad? El sol casi no se va a robar esa humedad del suelo. Es un lugar que se va a mantener más húmedo. Entonces también es muy importante entender a dónde en una comunidad de plantas se encuentra naturalmente la planta, ¿verdad? También puede ser la ubicación y el tamaño de varias estructuras, topografía y aspecto. Las cuestas o valles que están orientadas al norte, por lo general, tienen más sombra, ¿verdad? Y también las cañones y cuestas o valles. Y lo que va a pasar es que van a necesitar diferentes patrones de agua
valles o cuestas pueden reducir cuánta agua se infiltra, porque también también puede haber mucha pérdida por la escorrentía de agua. Casi no se va a infiltrar el agua si está de cuesta una planta, ¿verdad? Va a batallar un poco más para retener esa humedad. Y los factores bióticos, los factores de un jardín que están vivos, los jardines serán ineficientes en la hora de agua hasta que se crezcan, ¿verdad? Establecer un jardín requiere casi tanta agua como un jardín de césped. A veces se sorprende la gente cuando las plantas no son contra la sequía desde el momento que se plantan en el suelo. Tal vez sí van a usar menos agua que las plantas no nativas, pero las plantas recién plantadas sí van a necesitar suficiente agua para empezar ese proceso de establecerse en el suelo y en su sitio. El agua puede traer hierbas y plagas, así que aprenda a regar a los nativos correctamente. Y eso es lo que vamos a hablar sobre en esta clase. Y los problemas de jardín caerán dramáticamente. Y el mulch, el mantillo o la mocha, ayudará a mantener la humedad del agua en el suelo una vez que esté allí. Es posible que tenga que aplicar riego adicional para pasar la capa de astillas de madera o de corteza. Entonces, por eso recomendamos que pongan una capita de mulch que es más o menos de 3 pulgadas de grueso, ¿verdad? Porque luego si tiene una capa más grande, lo que va a venir pasando es que a veces es difícil que se infiltre el agua en ese suelo que tiene una capa de mulch muy grande o muy grueso. Y esto sería un schedule para darles una guía. No son las reglas de cómo se van a regar las plantas nativas, pero aquí se pueden ubicar un poco. Y a mí me gusta explicarles a la gente cuando se plante en el otoño y es cuando uno recomienda poner las plantas nativas en el suelo. Por ejemplo, si va a plantar en el otoño, lo que va a pasar es por lo menos esa primera temporada de otoño va a regar las plantas cada semana, más o menos, dependiendo en el tipo de suelo que tenga. Y luego cuando entra la estación de invierno, tal vez va a regar un poco menos. Aquí recomendamos cada 2 semanas o menos. Tal vez estamos hablando de cada 10 a 14 días. Checar la humedad de la planta, si a ver de veras necesita riego. Y también quiero que piensen que en esta estación de invierno, ojalá que está lloviendo y a veces la misma lluvia nos ayuda a regar las plantas y uno no debe de regar mucho. A veces eso se pueden controlar los sistemas de irrigación o uno no va a ocupar a echarle agua más frecuente a las plantas porque la naturaleza está haciendo eso. Y luego la primera primavera de la planta, tal vez le va a echar menos y menos agua, tal vez está hablando de cada 2 semanas le va a echar agua a la planta, porque lo que va a ir pasando es cuando las plantas se están estableciendo, están creciendo y se están desarrollando un sistema de raíz que es profundo, ¿verdad? Que ellas van a tener acceso a recursos de agua por abajo y van a necesitar menos y menos agua con el tiempo cuando se vaya haciendo más grande la planta. Y luego pasa el primer verano, el summer schedule. Tal vez todavía a veces mucha gente piensa que cuando se llega el primer verano ya no necesita echarle agua a la planta, pero es lo contrario. A veces ese primer verano es el más batalloso y a veces eso es cuando muchas plantas fallecen. Entonces es muy importante que tengan precaución de también regar las plantas en el verano, en que sea cada 2 semanas, porque la planta todavía no está establecida hasta que pase un año y el primer verano es muy importante para el riego. Y luego para el invierno o el otoño que sigue, ¿verdad? Ya pasó un año, tal vez le está echando a la planta agua cada mes, cada 3 semanas, pero ya no le va a echar agua cada semana como al principio, ¿verdad? Se va a ir siendo más largo y largo el tiempo entre los riegos, ¿verdad? Es muy importante que deje que la planta se seque por profundo antes de regar otra vez. Y también se puede guiar con los otros schedules aquí, pero yo les expliqué el fall, pues si van a plantar en el otoño, pero también si plantan en invierno, esto sería el schedule, si plantan en la primavera o en el verano, ¿verdad? Si se siente confortable con plantando en el verano, se sigue un poco un schedule diferente, pero igual es muy importante que se mantengan las plantas húmedas cuando empiecen ese proceso de establecimiento.
Ups. ¿Cuándo las plantas nativas quieren agua y por qué? La lluvia es la mejor forma de agua porque viene en el mejor momento. Es gratis y es pura. A las plantas nativas les encanta la lluvia y crecen durante la temporada de lluvias. Aproveche todos los riegos naturales. Am, Como una regla general, el momento de un riego es cuando el suelo se ha secado a una profundidad de 3 a 4 pulgadas. Este punto de aquí es muy importante porque a veces lo que puede pasar y lo que pasa varias veces es que se mueren las plantas porque le echaron mucha agua. Entonces yo siempre les digo a las personas, bueno, cuando le echó agua, ah, todo estaba mojado, estaba húmedo o miró que estaba seco y muchas de las respuestas son que, oh, no, no sé, no me fijé, nomás le echaba porque tal vez yo creí que necesitaba. Por eso yo le digo a la gente y ahorita les estoy recomendando cuando no saben si regar, si no saben cuándo echar agua, es muy importante checar de qué sería la profundidad de la humedad, si ha llegado a 3 a 4 pulgadas. Um, que es importante que miren eso y traten de regar temprano en la mañana o en la tarde por la noche. Revise sus plantas a primera hora por la mañana para evaluar sus necesidades de agua y consulte las direcciones para los tiempos de riego en su distrito. Okay. ¿Y cómo regar las plantas nativas? A ver, esta planta aquí está bonita. ¿Alguna persona la conoce? Lupinus. ¿Cómo? Lupinus. Lupines, creo que es esa. Ajá. Creo que es esa, es la lupen. No sé cuál especie sería, pero creo que es un lupen anual. Son muy llamativas, me encanta ese color de lupen. Parece que es grape soda. It Eso might be es grape el que está soda. aquí en el jardín, ¿no? Tal vez, ajá, creo. Es la lupen de soda de uva. O it might be the chick lupen. Who knows, who knows. Pero es a lupen, es a lupen. Ajá. ¿Cómo En regar los español, nativos? en Lupen, español, ¿cómo se dice lupen? frijol. Es legumbre, ¿eh? Es legume, ¿ah? Legumbre, ya. Ok. Okay. ¿Cómo regar los nativos? Hablamos de cuándo se regan los nativos. Se regan cuando ya están secos de una profundidad de 3 a 4 pulgadas, pero ¿cómo se van a regar los nativos, verdad? Estamos replicando años húmedos de un clima mediterráneo, ¿verdad? Donde llueve nomás en los tiempos de invierno. Entonces, durante los tiempos de lluvia, en un año bueno, cae entre 15 a 20 pulgadas de lluvia durante la fase de establecimiento. Esos 15 a 20 pulgadas de lluvia se dan entre los meses de octubre a abril en un año lluvioso, ¿verdad? Pero ya conocemos muy bien que eso a veces no es lo normal. A veces tenemos como este año y como los años que han pasado, se está poniendo más y más seco. Entonces uno como jardinero que le va a ir echando agua a las plantas debe de tener en mente que, hey, le quiero echar entre 15 a 20 pulgadas de agua en el transcurso de octubre a abril, en ese tiempo lluvioso cuando las plantas están acostumbradas a recibir esa agua, ¿verdad? Y es muy importante que reguen profundamente y con poco frecuencia. Son muy importantes eso. Profundamente, que se asegure que el agua entre hasta abajo y con poco frecuencia, que se asegure que la planta de veras esté seca antes que la regue otra vez, porque a veces lo que puede pasar es que le va a echar agua de más y eso no le gusta a la planta, dependiendo en qué planta sea. Pero es muy importante mirar o ver si la planta de veras necesita agua. Regando fuertemente, al menos 2 pies hacia abajo y permitiendo una buena sequedad entre los ciclos de riego. También es importante que ustedes conozcan bien su controlador inteligente. Si tienen un controlador inteligente o smart controller, es muy importante que lo conozcan, que aprendan a utilizarlos correctamente y que no confíen demasiado en los sensores automáticos, porque dependiendo en el tipo de invierno que a veces tenemos, si tiene un invierno más lluvioso, es importante apagar esos sensores automáticos porque no quiere que le eche agua de más a las plantas si ya está lloviendo. Y últimamente, vigilancia y monitoreo constante de la humedad en sus suelos a través a mano entre
3 pulgadas y 18 pulgadas hacia abajo dependiendo de la edad de la planta, ¿verdad? Es muy importante chequear a 3 a 4 pulgadas abajo para mirar cómo se siente el suelo, si de veras está húmedo o está seco y ya necesita agua. Porque a veces el suelo nos puede echar chismes, ¿verdad? Parece que está seco por arriba, pero si uno excava a 3, 4 pulgadas por abajo, tal vez va a encontrar humedad y eso va a ser seña que, hey, no le voy a echar agua hoy, no le voy a echar agua mañana, tal vez voy a regresar en un día, 2 días para mirar si ya se ha secado más la planta y luego voy a regar la planta, ¿verdad? Ok. Hay algunas preguntas sobre cómo se van a regar los nativos. Yo entiendo que es un poco diferente con las plantas no nativas, pero ¿hay alguna pregunta, algo nuevo, algo que no están entendiendo muy bien? Ah, sí, una pregunta. Sí, En este caso, el riego, ¿se puede regar también las hojas, las flores, o solamente es en el suelo, que no toque la parte de las hojas y flores? ujú. Pues va a depender en qué tipo de sistema de riego tiene. Si tiene sprinklers de alta volumen, tal vez sí se van a mojar las hojas, el follaje. Am, lo que les recomiendo es que si pueden, que riegan las plantas temprano en la mañana, porque si se mojan las hojas, tiene todo el transcurso del día para secarse, ¿verdad? Antes que les pegue el sol fuerte y que se puedan desarrollar otras enfermedades. Es más mejor echar esa agua temprano en la mañana porque eso da la oportunidad que se seque muy bien la planta. Si se llegan a mojar las hojas, está bien, pero recomiendo que lo hagan en la mañana. ¿Sí le contesté la pregunta, Jancy? Ok. ¿Alguna otra Ah, pregunta? sí, muy bien, gracias. Ok, ok. Pero dos cosas aquí. Los riegos van a ser profundos y con poco frecuencia. Son las cosas más importantes de este slide. Porque Alejandro, eso, ajá. Yo tengo nosotros, una. nosotros en la... Oh, go ahead, Mónica. A ver, Mónica y luego Andrés. Ok, es sobre para detectar si el suelo necesita ya riego o no. Habían comentado 3 o 4 pulgadas de que estuviera seco. Entonces, el método es, tengo mi macetita, no sé, con una varilla, lo inserto y si tiene 3 pulgadas seca, Ajá. entonces ya necesita agua. Sí. Ok. Sí, ¿esta es una planta que está en maceta o está en el suelo? Es una sugerencia, una ¿qué tal? Porque no tengo plantas realmente. Ok. Sí, pues por la mayoría es importante que pues, si es una planta nativa, que se Ujú, seque en que sea las primeras 3 a 4 pulgadas de tierra, ok. porque es muy normal, las plantas nativas, aunque tal vez la puso de primera vez, sí van a necesitar agua, pero sí pueden vivir con un poco de sequedad. Es Sí. importante que se asegure que se seque por arriba y luego le puede echar más agua, porque no quiere ahogar la planta también. Ujú, ok, Ajá, ajá. Ok. gracias. Sí, de nada. And then Andrés, you had a question? ¿Tenía pregunta? No, te iba a hacer un comentario sobre lo que Ok. dijo la compañera. En la compañía donde yo trabajo, por lo regular tratamos de que no se mojen las hojas, debido a que, principalmente porque cuando se quedan gotas de agua en la hoja, puede funcionar como un magnifying glass, como una lupa, Ujú. y a través del agua quema la hoja. Oh, sí. ¿Correcto o estoy equivocado? Pero No, creo que tiene razón. así fue como Creo, me instruyó mi jefa. sí, sí, creo que tiene razón porque en muchas de las hojas, como las manzanitas, se queman y creo que se queman o se secan porque se quedan muy mojadas en la mañana o quedan esas gotitas de agua por encima de las hojas y cuando sale el sol fuerte, a veces lo que puede pasar es que pueden causar quemadas en las hojas y creo que eso sí es debido por el exceso de riego en la mañana que no se seca muy bien. Tal vez tiene la planta en más sombra o le echó agua muy tarde y tal vez está a mediodía y ya está fuerte ese sol y la planta todavía mojada por encima, las hojas, el follaje y lo que va a pasar es creo que se queman las hojas así también. Yeah, También puede ser el frío, pero también puede ser relacionado con el agua que quedan en las hojas. yeah. Ya, ya.
Ok. Y los días de agua, también puede utilizar un schedule así dependiendo qué tan frecuente les están echando agua a las plantas, pero recomiendan si tienen, si su domicilio cae con un número de par, le va a echar agua los martes, los jueves y el domingo. Pueden hacer unos riegos más chiquititos o si quiere también puede ser un riego una vez a la semana, pero va a combinar todos estos días de riego. En vez de ser 3 días de riego, el martes, jueves y sábado, tal vez pueden echar o pueden regar su jardín el martes, pero le van a echar suficiente agua para que se pueda secar toda la semana y luego puede regresar para el próximo martes y chequear si de veras necesita agua su jardín, porque muchas de las plantas nativas no es necesario echarle agua varias veces a la semana. Yo, las plantas que yo tengo recién plantadas aquí en mi jardín, tal vez les echo agua cada 7 a 10 días ahorita en el verano y resisten, no están bien, están saludables, no necesitan mucha agua ahorita para empezar. Entonces, puedo utilizar un schedule así, pero le recomiendo que tal vez combinen todos estos días de riego a un día con riego más largo y más profundo, ¿verdad? Ok, de nuevo también está hablando de los días de riego. Ok. Y este es el controlador que se usa en los jardines de demostración aquí en la fundación. Es un Smart Controller. Esta es la marca Hunter. Y voy a ser sincero, yo no soy experto en cómo usar esto. Todavía voy aprendiendo de cómo se programa, cómo se puede usar, dependiendo en cómo cambian las estaciones y la edad de un jardín. Pero con este sistema, ahorita los jardines maduros que tenemos aquí en la fundación se están regando cada 2 semanas ahorita. Y no, eso no es para decirles que nomás esto va a ser la solución para todo, ¿verdad? Que si tiene un jardín ya de grande edad, ya maduro, que nomás va a ser agua cada 2 semanas. Esto es el schedule que funciona aquí en la fundación, a donde estamos en lugar muy caliente, lugar seco y con suelos más arenosos, ¿verdad? Y con plantas de muchos tipos, ¿verdad? Plantas ya maduras, plantas que fueron recién plantadas. Entonces va a depender en su sitio, pero aquí en la fundación, en nuestro sitio, con las condiciones ambientales que tenemos, ahorita cada 2 semanas en el verano está funcionando, pero ya dependiendo en el suelo que tienen, la topografía, el drenaje de suelo, todo eso va a influir cómo y cuándo van a regar sus jardines, ya dependiendo si es un jardín de grande edad o es un jardín joven, ¿verdad? Un jardín nuevo. Y como aquí dijo, dependiendo de las condiciones de campo y los sistemas de entrega del paisaje donde está trabajando, si usa el modo de ciclo y remojo, puede reducir la escorrentía de agua. Si tiene mucha cuesta o tiene topografía más difícil en su sitio, tal vez le va a ir echando agua poco a poco a las plantas para que se infiltre ese agua, pero no lo va a dejar prendido por 1 hora porque lo que va a venir pasando, y especialmente si tiene cuestas, es que se va a escurrir toda esa agua, casi no se va a penetrar adentro del suelo, ¿verdad? Y los suelos se van a mantener más secos, no va a infiltrarse esa agua. Entonces es muy importante, más que nada, conocer su sitio bien antes de depender en tecnología así, ¿verdad? Que las tecnologías automáticos, es muy importante mirar cómo es la escorrentía de agua en su sitio cuando llueve, cómo es el drenaje de su suelo y cuáles son las partes más soleados, cuáles son las partes más sombrosos y entender qué son las condiciones ambientales de su sitio, porque cada sitio va a ser muy, muy diferente. Los sprinklers, esta es la área de propagación aquí en la fundación. Ahí tenemos todas las plantas, las bebés. Y estos son los sprinklers de alto volumen, también conocidos por riego por arriba. Y las boquillas de los sprinklers pueden ser rotadores, corrientes, pueden ser misting, pueden ser bubblers que casi echan como mucha agua y se va a empezar a encharcar el agua. Estos sprinklers pueden suministrarles agua a una velocidad de precipitación variables dependiendo de cuál está usando, porque
hay rotadores de muchas fabricantes, unas que va a echar más agua que otras o van a tener un tiro más largo que otras, todo va a depender en cuál esté usando. Y la velocidad de precipitación puede variar desde 0.44 pulgada, casi a la mitad de 1 pulgada por hora en el extremo más bajo, a casi 3 pulgadas de agua por hora, ¿verdad? Y pues va a haber cosas buenas, ventajas de usar sprinklers así, también van a haber contras. Y uno de los beneficios de usar sprinklers de alta volumen son que son fáciles de arreglar. Son muy fáciles, nomás se ocupan a reemplazar partes que se quiebran y es algo que se puede arreglar muy fácilmente. Los rotadores replican más la lluvia, ¿verdad? Muchas de las plantas no están adaptadas a recibir agua de una manguera, ¿verdad? Como tal vez las plantas de río sí están adaptadas a recibir ese alto volumen de agua, pero por la mayoría las plantas que existen en las cuestas, los cerros, agarran agua de la lluvia y caen gotitas chiquitas, ¿verdad? Y se van infiltrando poco a poco. Entonces los rotadores lo que hacen es que replican esta lluvia y a las plantas le cae muy bien esto porque tiene una distribución más uniforme y es fácil de lograr esto con los sprinklers, ¿verdad? Y también se pueden poner debajo de la tierra y solo la cabeza salen hacia arriba cuando se activan los sprinklers. Es algo muy eficiente y se puede arreglar muy fácil, ¿verdad? Si tiene los recursos. Pero las contras, que a veces lo que puede pasar con estos sprinklers es que no califica para el reemplazo de césped de LADWP. Creo que requieren que usen mangueras de goteo o drip irrigation y a veces lo que puede ser es ineficiente, porque si tiene una cuesta o si tiene una ladera, ¿verdad? Lo que puede pasar es que va a haber mucha escorrentía de agua y más evaporación, porque tal vez se va a tardar en esa agua para infiltrarse y el sol le va a evaporar toda. Y, casi tocamos en este tema, pero problemas de la enfermedad foliar, ¿verdad? Cuando uno echa agua en la mañanita, le va a dar chance a la planta que se seque por completo antes que salga el sol, pero si uno se tarda y le echa agua en la tardecita o mediodía y quedan esas gotitas de agua en las hojas de las plantas, con el sol lo que puede pasar es que va a causar que se quemen o tal vez que se desarrollen otros tipos de enfermedad, tal vez un hongo, el powdery mildew, y tal vez le va a dar entrada a otros animales que también pueden afectar las plantas como los áfidos, la escala, muchas plantas o muchos insectos que pueden dañar las plantas, especialmente en los viveros de plantas. El drip, que viene siendo la manguera de goteo, son los sistemas de goteo que suministran agua en tasas de precipitación relativamente bajos. Pueden ser desde, creo, 1.6 pulgadas de agua en el extremo superior hasta 0.16 pulgadas de agua por hora. Eso puede ser, creo que lo miden por galón. Por cada hora va a tirar un cierto galón de agua o también se puede convertir en pulgada. Pero por lo normal, lo que tiene el drip, lo que le gusta a la gente del drip y por qué recomienda LADWP para su programa de reemplazo de césped, los recomienda porque son eficientes, ¿verdad? Van a suministrar agua directamente al suelo y esa agua se va a infiltrar para darle agua a las raíces de las plantas. Esta califica para devolución de reemplazo de césped para muchos programas de reemplazo o de rebate y puede funcionar zonas mucho más grandes, ¿verdad? Si tiene muchas plantas, a veces el drip es más eficiente. Y las contras, a veces las fugas de agua pueden ser difíciles de detectar, por eso recomendamos que prendan todas las mangueras en que sea cada 2, 3 meses para mirar que todo está trabajando bien, porque a veces los animales pueden romper las mangueras, tal vez puede haber, va a encontrar que a veces las mangueras se pueden tapar con el tiempo, entonces es muy importante que revisen cómo está trabajando el sistema cada 2, 3 meses o en que sea algunas veces al año para mirar si todo está trabajando bien. Y es difícil de lograr distribución uniforme de agua porque si no posiciona las mangueras adecuadamente, a veces lo que puede pasar es que algunas partes van a agarrar más agua y otras partes no van a recibir el mismo tipo de agua. Entonces,
las raíces no se van a desarrollar en la misma manera que si todo el agua se de llegar a la planta uniformemente, ¿verdad? De una manera que le va a entrar por todos los lados y no nomás por un lado y el otro no, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno debe tener en mente cuando está pensando de qué tipo de riego va a usar. Se pueden usar los mangueras de drip, los sprinklers, pero si tienen el tiempo y energía o si lo quieren hacer, yo siempre recomiendo que les echen agua a mano a las plantas, porque así de veras se va a asegurar que le está entrando agua a las plantas y también uno puede mirar cómo está la humedad del suelo, si de veras está seco, está húmedo, de veras necesita agua la planta, ¿verdad? Si tienen la oportunidad y tiempo, yo siempre recomiendo hand watering o echando agua a mano, pero si tienen grandes proyectos donde hay bastante plantas, tal vez va a depender en drip o sprinklers, ¿verdad? Andrés, ¿tiene una pregunta? No, te iba a hacer un comentario sobre el Ya. drip. La parte más importante del drip es que cuando tú riegas por arriba, el sol evapora más rápido el agua cuando Sí, riegas por abajo. Ese era el comentario nada más. sí, sí. Y por eso dicen que el drip es más eficiente porque con los sprinklers va a mojar todo la planta, se va a ir entrando poco a poco el agua, pero con el drip, si lo dejan prendido por suficiente tiempo, tal vez 1 hora, 2 horas, sí puede mojar todo por abajo y se va a regar muy bien la planta y no se va a mojar nada de las hojas por encima, ¿verdad? Se va a mantener sequito la planta por encima. Ok. A ver. Ok, y hablando más sobre el drip, es importante comprender los patrones de humectación basados en los suelos. Es importante que estudie la información de tasa de aplicación de agua creada por los fabricantes de cada sistema de riego que use. La tasa de aplicación de agua puede variar dependiendo en el fabricante. Algunos mangueras de goteo van a suministrar más agua que otros o algunos rotadores o sprinklers van a ser de menos volumen, otros van a ser de más alto volumen de agua, entonces todo va a depender en qué tipo de sprinkler está usando. Y también recuerde, los emisores de fuentes de puntos suministran agua en un punto focal en el paisaje y es posible que deba agregar emisores a medida que el jardín y las plantas envejecen y crezcan. Entonces, cuando uno comienza con las mangueras de drip, con el tiempo, cuando se va desarrollando, cuando va creciendo esa planta, también es muy importante mover las mangueras para que sigan echando agua a las raíces de la planta, porque cuando crece la planta por arriba, también la planta va a crecer por abajo y entonces esas raíces van a requerir más agua. Entonces, si se puede hacer, es muy recomendado que también muevan las mangueras para que les echen agua a las raíces que van creciendo hasta los lados, ¿verdad? Porque no nomás van a crecer hasta abajo, se va a extender las plantas, las raíces con ese crecimiento lateral. Y con esta gráfica aquí, de mano izquierda aquí está hablando de los sandy soils o los suelos con más arena. Y lo que puede mirar es que en 15 minutos esa agua puede llegar a una profundidad de 1 pie. En 40 minutos, esa agua que uno va a regar va a llegar a una profundidad de 36 pulgadas o van a ser 3 pies. Y en un día, si hablamos de los 24 horas, si uno le echa suficiente agua a los suelos arenosos, va a llegar a una profundidad de 72 pulgadas o ¿qué va a ser? 6 pies en un día, ¿verdad? Y esa agua se va a drenar rápido y va a correr rápido por ese suelo, ¿verdad? Y ¿qué estamos mirando en esta de clay soil? Cuando hablamos de los suelos con más barro, en comparación, ¿qué se está mirando en esta gráfica aquí? Al mismo tiempo, ¿verdad? Que si uno le echa agua, ¿cómo va moviéndose esa agua con el tiempo? ¿Más rápido o más despacio? Va más Más despacio. lento, Más despacio, ajá. Y lo que también estoy mirando aquí, fíjense que en esta que de suelo más arenoso, que el agua no tiene movimiento lateral. Casi nomás uno le va a echar agua a la planta y se va a ir hasta abajo.
Pero lo que tiene clay, ¿qué tiene en comparación clay? ¿Qué está pasando aquí? Expande, ¿Mande? expande la humedad. Está más grande la humedad, se está manteniendo más húmedo. Y también lo que puede mirar es que en ese suelo está corriendo más agua a los lados. Es como si uno pusiera una servilleta de papel, en un punto le echara agua y con el tiempo toda la servilleta se va a ir mojando porque es esa fuerza de capillary action que va a mover esa agua entre la tierra, ¿verdad? Y lo que va pasando aquí con el tiempo, después de 4 horas, en vez de irse rápido para abajo, esa agua también se va a correr a los lados y eso va a hacer que todo ese suelo que está a pie de esa planta se humedezca, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener cuidado en regar las plantas cuando están en clay, porque pueden mirar que en 24 horas no ha bajado mucho esa agua, nomás ha bajado en que es 36 pulgadas o 3 pies y no ha corrido mucho para abajo, pero sí se ha movido a los lados, ¿verdad? Entonces se va a mojar toda la parte de abajo de la planta, pero no se va a ir de muy profundo, ¿verdad? No va a correr muy rápido. Lo contrario, en 48 horas o en 2 días, vamos a mirar que la planta apenas va moviendo esa agua para abajo, ¿verdad? En comparación con el suelo más arenoso. El suelo arenoso va a drenar esa agua rápido y el suelo con más barro se va a tardar hasta 2, 3, 4, 5 días, hasta una semana para que se seque bien. Entonces esto lo da a entender cómo se mira o cómo corre esa agua por abajo de las plantas, dependiendo en el suelo que tenga. A ver. Consejos prácticos. Creo que esta foto es en la fundación. Aquí, este verano pusimos plantas aquí en el Wildflower Hill o el cerro de flor silvestre, a ver si nos salen flores silvestres. Pero lo pusimos plantas ahí este verano como un examen de cuáles plantas se dan en el verano, cuáles van a tener más éxito. Entonces aquí en esta ladera opuesta pusimos flor de borrego, mucha de buckwheat, pusimos coyote bush, el baccharis, que es el arbusto, no el cubresuelo. Pusimos mucha salvia, algodoncillo, muchas de las plantas que nosotros les platicamos a la gente que visita la fundación es que son las plantas más resistentes al calor de verano que se pueden plantar en cualquier momento del año. Entonces casi es un examen para nosotros, un test para mirar, una prueba para mirar de veras si las plantas se dan y se van a empezar a establecer en el verano y estamos mirando que sí está funcionando, van creciendo y este es el sistema de riego que tenemos, son sprinklers de por arriba, ¿verdad? No salen por abajo, están arriba como un sistema de riego y ahorita tal vez le estamos echando agua cada semana porque pueden mirar aquí la topografía, estamos de cuesta, entonces se va a deslavar el agua más rápido, los suelos no se van a mantener más húmedos, va a perder esa humedad bien rápido y también es un sitio de sol completo. Aquí lo que miran atrás es ¿cuál planta es esa? El sauco, vaya de sauco, elderberry. Y esto pues es un árbol que sí se le caen las hojas en el invierno, pues pero por la mayoría este lugar está en sol completo, entonces se pierde esa agua muy, muy rápido, pero las plantas están vivas, se miran que están felices. Muchas plantas nativas se beneficiarán de un establecimiento de riego más profundo y poco frecuente durante las estaciones secas y muchas plantas no aceptarán agua en el verano, así que conozca sus plantas, ¿verdad? O conoce tus plantas. Muchas de las plantas nativas que no quieren agua en el verano, después de ese periodo de establecimiento, ¿cuáles son? ¿Conocemos cuáles plantas son esas que no pueden aceptar agua en el verano? Después del primer año, los primeros 2 años, ¿cuáles especies serían? ¿Podemos encontrar esta información en las fichas? Creo que sí, si tienen sus fichas, aquí tengo los míos. Pero ¿qué tipo de arbustos tal vez no quisieran agua en el verano? A ver, ya pensando en los ecosistemas, las comunidades de plantas.
¿Cuáles no aceptarán mucha agua en el verano? La sage, La Pues sí, sage, como en chaparral. las las, estas, Salvias. Sí, las salvias, sí, tal vez no quieren mucha agua. Tal vez pueden aceptar un poquito de agua. También escuché el chaparral, ¿verdad? Ese ecosistema de chaparral. ¿Cuáles plantas son las características de chaparral? Cuando uno piensa en chaparral, ¿en qué piensa? ¿Cuáles plantas llegan a mente? La la, Artemisia, California. Artemisia, Arbustos grandes. arbustos grandes. todo lo que pica y tiene, ¿cómo se la- dice? Thorns. ¿Astillas? No, Las espinudas, maybe. espinudas, todo lo que está espinuda que Espinudas. te quiere matar. Ah, a ver, otras plantas. la chaparral yuca, El chaparral yuca, tal vez, ajá, son plantas que no van a requerir mucha agua en el invierno o en el verano, ¿verdad? ¿Qué tal las manzanitas, los arctostáfilos, Manzanitas. verdad? Manzanitas. Manzanitas, Rose integrifolia. Rus Ensaladita. integrifolia, la lemonade berry, tal vez les gustan estar más secas en el verano. Y ¿cuáles son arbustos de chaparral que van a florecer de color morado, rosadas? ¿Cuáles serían esos arbustos que las flores van a ser purple, bien enamoradas? las Cianotes, ¿verdad? Esas. Muchos de los ejemplos que me dieron son plantas que por lo menos, ya que estén establecidas, no requieren agua en el verano, vienen de ecosistemas bien secos, ¿verdad? El chaparral tal vez puede tener un poco de humedad en el verano, porque así se mantienen muchos de los arbustos siempre verdes y así se mantienen con sus hojas, pero por la mayoría son ecosistemas muy secos, el matorral costero tal vez tiene la influencia del mar que les trae un poco de humedad, pero por lo menos por la mayoría son ecosistemas muy secos, entonces muchas de las plantas como Artemisia, las plantas espinudas, ¿verdad? Que le van a picar a Brenda, a las manzanitas, las cianotes, son plantas que por la mayoría, después de ese periodo de establecimiento, son plantas que no necesitan nada de riego adicional en lugares silvestres. También en el jardín le pueden echar un poco agua, pero también es muy importante reconocer que se ocupa encontrar un equilibrio de riego, ¿verdad? Echarles agua tal vez para que se mantengan más hidratadas, pero no echarles agua de más, porque eso lo que va a venir pasando es que se van a empezar a ahogar esas plantas, especialmente si tienen suelos más pesados. Por eso es muy importante conocer de dónde vienen las plantas, conocer la ecología de California, los ecosistemas naturales, de a dónde vienen esas plantas, porque eso también nos pueden informar las decisiones que uno hace en un jardín nativo, ¿verdad? Am, en nuevas plantaciones y jardines jóvenes es posible que uno debe de regar ligeramente. Esto es particularmente cierto si usted está plantando nuevas plantas en un jardín maduro. Siempre se va a plantar en un jardín, ¿verdad? En los jardines de la fundación siempre estamos poniendo plantas nuevas y también tenemos una mezcla de plantas ya maduros o maduras. Y como les dije, es importante que encuentren el equilibrio de riego en su jardín. Si está agregando plantas nuevas en un jardín madura, hay que encontrar ese balance de agua, ¿verdad? En cualquier jardín, el agua refrescará las plantas y lavarán las hojas y mantendrán la superficie del suelo un poco más fría y algo húmeda, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un jardín, ya sería su preferencia o preferencia de los clientes. Si les gustaría mirar algo más hidratado, algo con más vida, sí les puede echar un poco más agua a las plantas, pero no mucho, porque recuérdense que las plantas nativas de California entienden que tenemos diferencia o cambios en las estaciones y ellas responden a esas estaciones. Ellas están adaptadas a vivir con esos cambios de estación. Ellas reconocen que hay un invierno húmedo y frío y hay un verano seco y caliente, ¿verdad? Entonces también cuando encuentren ese equilibrio de riego, es muy importante que tengan eso en mente, que no les echen agua de más, pero sí le pueden echar un poquitito de agua para que mejoren su look o si quieren que se miran más refrescadas o más verdecitas, le puede echar un poco más agua, pero siempre recordando que las plantas nativas en el verano
casi no requieren agua. Pero ya sería preferencia de usted o el cliente del jardín a donde trabaja. Y también aquí tenemos la lluvia que cae en Los Ángeles, ¿verdad? Como vivimos aquí en un clima mediterráneo, nuestra lluvia cae en los meses de noviembre a marzo. Y lo que viene pasando el resto del año, mayo, a octubre, cuando entra los fines de la primavera o el verano, casi ya no llueve, ¿verdad? Y es muy normal en un clima mediterráneo y por eso las plantas nativas están adaptadas a vivir aquí, ¿verdad? Ellas reconocen que los veranos van a ser secos, entonces ellas tienen adaptaciones para vivir en esas condiciones. Tal vez se duermen, se les caen las hojas, se duermen por arriba, se mueren por arriba y quedan vivas por abajo. Muchas de las plantas tienen adaptaciones para sobrevivir estas condiciones, ¿verdad? Y ellas responden a la lluvia, tal vez con echando nuevas hojas o despertando del suelo, tal vez se van a germinar nuevas semillas o van a retoñar muchas plantas desde abajo, ¿verdad? Entonces, las plantas nativas reconocen la diferencia en las estaciones. Y si quieren visitar este enlace, cuando tengan tiempo, es una manera de monitorear y mirar cómo cambia precipitación de lluvia en Los Ángeles con los años, ¿verdad? Tal vez hay años más mojados y hay años más secos, pero les quiero recomendar si están empezando los jardines nativos o están trabajando en jardines nativos, es muy importante entender cuánta lluvia está cayendo o cuánta lluvia nos espera, porque si va a caer mucha lluvia, eso nos va a decir que, hey, tal vez este invierno no les voy a ocupar echar yo mucha agua a las plantas porque la naturaleza me va a hacer ese trabajo. O si va a mirar que el invierno, o si está mirando que el invierno está seco, no está lloviendo y estamos en enero y no ha caído lluvia, tal vez va a ser seña que, hey, necesito prender los sprinklers, necesito sacar la manguera, las cubetas de agua y necesito entregar agua a las plantas porque las necesitan, es en el invierno, están esperando agua y no está cayendo agua, ¿verdad? Entonces, para los jardineros es muy importante entender que es muy importante el precipitación aquí en Los Ángeles y cómo varían los años, ¿verdad? Okay. Riego por los números. También esto es una foto de la fundación, es enfrente de nuestra oficina y tenemos una piedra muy grande allí, pero este es uno de los rotadores que tenemos en ese slope de enfrente. Tenemos muchas plantitas chiquitas plantadas, pero y se han establecido con este sistema de rotadores. Y por lo general es muy importante entender que por cada evento de lluvia, eso significa a 0 pulgadas a 1.5 pulgadas de agua por cada evento de lluvia, cada 21 días durante los meses de abril a octubre. Y tal vez se les hace poquito porque creo que esto está hablando de las plantas ya establecidas, pero por lo menos a estos meses de abril a octubre, en la temporada seco, cada evento de lluvia o cada vez que les eche agua a las plantas, nomás quiere entregar por lo menos o al máximo 1.5 pulgadas de agua más o menos, ¿verdad? No más de eso porque necesita también que se seque muy bien la planta. Pero cuando se llega a los tiempos de invierno, eso puede cambiar a 15 pulgadas de agua en ese transcurso, ¿verdad? Entonces, para estos meses de noviembre a marzo, normalmente aquí en Los Ángeles, en un año muy lluvioso, cae hasta 15 pulgadas de agua. Entonces, en un jardín, en el transcurso de esos que son 5 o 6 meses, es muy importante que se asegure que en esos 6 meses le lleguen que sea más o menos 13 a 15 pulgadas de agua en esos meses mojados, húmedos, ¿verdad? Porque las plantas requieren eso, están adaptadas a recibir un poco de humedad de las lluvias. Pero en contraste, en los tiempos de sequía, en el tiempo de invierno o de verano, las plantas ya casi no necesitan mucha agua. Por ejemplo, por cada evento de lluvia, le puede echar agua que llegue a 2 pulgadas de profundidad y ya lo puede dejar en paz por otros 14 a 21 días. Aquí nosotros ponemos 21 días porque así les echamos agua a las plantas aquí en los jardines, pero como les dije, va a depender en su sitio, en las condiciones que tenga usted, el suelo que tenga, el drenaje que tenga y topografía. Todo va a afectar
cómo y cuánto va a regar. Y esto se equivale a 15 pulgadas de riego aplicado entre ese periodo de tiempo, ¿verdad? El riego depende del suelo, el tipo de planta, la exposición al sol y la tolerancia al estrés por sequía. Todos estos factores determinarán cuánta agua necesita sus plantas. Ok. ¿Alguna pregunta de estos números? ¿Si lo están entendiendo o si están confundidos por algo o tienen una preguntita? Hay una pregunta en el chat. Ok, a ver. Ah, no puedo mirar el chat. A ver, ¿alguien me lo quiere decir? Yo la contesté, con un jardín maduro se refiere a que ya existan otras plantas ahí. Y la contesté con un jardín, where's my answer? Un jardín maduro es un jardín donde las plantas están establecidas a lo mínimo. Puse 4 inviernos, pero es 4 años porque no tengo el tilde en la N y no quise poner otra palabra. Ah, ok. Pero es 4 años. 4 años, 4 inviernos. 4 años, 4 No, años. you can't say that. 4 No, años, Alejandro. 4 años. 4 So, años. sí, estoy de acuerdo con esa respuesta. Estos números aplican a muchos de los jardines establecidos o maduros, ya que tenga plantas ya que ya han crecido al doble o triple de su tamaño original, o como pusimos en el chat, después de 2, 3 o hasta 4 inviernos o veranos. Pero por la mayoría, muchos de los arbustos perennes pueden establecerse en 1 año o 2 años. Muchos de los árboles más grandes, si quiere poner un encino, roble, un árbol más grande que se va a tardar más en crecer, tal vez ese proceso de establecimiento puede tardar 3, 4, hasta 5 años, ¿verdad? Y entonces en ese transcurso, las plantas todavía van a necesitar riego, van a necesitar agua. Sí. Otra pregunta. Sí. Ahorita con el agua de lluvia, ¿qué tan efectivo es o conveniente creen que sea colectar agua de lluvia, por ejemplo, almacenarla y usarla en las temporadas de sequía, por ejemplo? ¿Es viable o no sé si hay algún cambio ahí que se hagan algas, por ejemplo, Ajá. o algo? Sí, es algo muy común que hace la gente, y para el próximo lunes, si pueden asistir a la clase, Marta, que trabaja como especialista de conservación de agua con LADWP, les va a platicar de ciertos reembolsos que ofrece LADWP para reemplazar césped. Y uno de los reembolsos que ofrecen es pagar un barril de agua o barril de agua de lluvia, a donde puede conectar sus gutters de su casa o ¿cómo se dice gutters? Los canales, a donde pueden conectar todo ese movimiento de agua que caiga en un barril. Y por ejemplo, si tiene un invierno seco o si tiene un principio de primavera muy seco, mucho de esa agua que conservó en esos barriles de lluvia la pueden usar para regar las plantas. Es muy normal, y si tiene acceso a eso y si lo puede hacer, es muy recomendado, porque las plantas nativas de veras sí les gusta la lluvia pura, ¿verdad? Responden muy bien a ese tipo de agua. En tiempos de sequía también puede usar lo que se conoce como agua gris, agua de lavar los trastes, agua donde se baña, nomás que no tenga mucha química. No la debe de usar en jardines de comestibles, pero en jardines ornamentales sí puede usar. Nosotros regamos las rosas y muchas de las plantas que son ribereñas con el agua de la máquina de lavar. Ok. Y el césped también con agua de la máquina de lavar, porque no vamos a comer nada y es agua que estamos usando de todos modos. Ok, y ¿han utilizado el agua? Son como unas gotitas, agua seca, algo así, son como unas gotitas de agua que parece como gelatina, ¿sí? Parece como gelatina que no me acuerdo cómo se llama, lluvia seca o algo así, que también lo ponen ahí. ¿Se llaman lluvia sólida o hidro? Lluvia sólida, eso. Eso ¿En dónde se encuentra? ¿O de qué son las condiciones?
No sé, esto lo vi yo en un video realmente, lo vi en un video, pero pues era como un gelecito que lo podían poner alrededor de la planta y pues funcionaba como riego. No sé, yo creería que a lo mejor es muy fácil que le caigan algún hongo, ¿sí? Sí, sí. Tal vez pueda funcionar, pero también el mantillo, no hay nada como el mantillo para conservar esa agua. Si usan hojarasca o algo orgánico que se quiebra con el tiempo, también ese mismo mantillo o hojas de árboles que ya existen en el jardín se pueden usar para cubrir las raíces de la planta. Ok. No va a cubrir toda la planta y va a cubrir el tallo porque también quiere dejar un espacio para que respire y que tenga ventilación la planta, pero el mulch o el mantillo también se puede usar no le va a dar extra agua, pero le va a ayudar a conservar para que los suelos se mantengan más húmedos, ¿verdad? Entonces Ok, también eso también le puedo recomendar. ok, gracias. Ajá, sí, no hay nada como el mulch. Mucha, mucha, mucha. A Alejandro, ver, una nada más atribución a lo que comenta ajá, Mónica. Lo que comentaba ella de lluvia seca o hidrogel, ese ajá, se recomienda mucho cuando se hacen plantaciones, ahora sí que en épocas de sequía, en lo que ujú, como tú comentas, el riego pues es mucho, hay menos cantidad de agua y se evapora mucho más rápido. Entonces ese hidrogel o lluvia seca, lo que se hace se mezcla con el sustrato, que donde se va a poner la planta, generalmente árboles, eso es para que conserve más la humedad. Entonces, sí. ese se recomienda en ese tipo de características porque crece su tamaño como unas 20 hasta 50, 200 veces, hasta 500 veces más y retiene más la humedad. Son Oh, como esas Vi a perlitas. YouTube a ver lo que era. No es natural, es química. Ustedes saben si lo usan o no, porque acuérdense que todo lo que ponen en el suelo va a salir por la planta, por la transpiración, o si se lo va a comer, se lo va a comer, ¿verdad? Pero como agua no hay agua como agua natural. Y a veces hasta eso, a veces no es lo mejor tampoco, pero sí, es hydrogel. ok, ok. Pues sí, como dijo Brenda, va a depender en las preferencias de usted. Si usted si es una persona que le gusta comer las plantas, tal vez no se recomendaría para poner a pie de las plantas que, como dijo Brenda, las raíces de esas plantas van a absorber esos nutrientes o esos químicos. Entonces va a ser cada quien. Pero como dijo, no hay como el agua natural que cae del suelo. Entonces, si pueden a sacar los barriles de lluvia, los barriles de basura para colectar esa agua que cae. Sí. Sí. Alejandro, son las 6:30, ¿no vamos a tomar una break? Porque Oh, vamos a oh, terminar a thank you, las 7, Brenda. ¿no? Se me olvidó. Ya, yo creo que ya merito acabamos, pero sí, yo creo que esto es un punto muy bueno para tomar un break ahorita, como de 5 minutos. Entonces, 5:30. ya, regresamos a las 6:39 o 6:40. Ok. Tiempo americano, Brenda. Tiempo de tren, a Tiempo de tiempo. tren. Oh, Tiempo muy de tren, puntual, a muy tiempo. puntual. Sí, Ok, entonces nos miramos en 5 a las 6:40. sí. Si alguien necesita ayuda a inscribirse para el taller del sábado, aquí estoy. Chris, vi su mensaje, revise su correo electrónico para la confirmación y los que llegaron un poquito tarde, por favor pongan en el chat el nombre que quiere en su certificado exactamente como lo quiere que aparezca. Muchas gracias. Está Arturo Álvarez. Arturo. Are you taking attendance as we go, or do you need me to do a roll call at the end? No, I did it. I did Oh, it okay. throughout, and Alejandro Garcia is not here. Arturo Álvarez, no lo veo, pero tiene el mismo correo que Isela, y no sé si los dos están juntos o si son dos diferentes personas. A ver si
Isela, si está ahí, por favor, dígame si está Arturo Álvarez. Carlos Iván, si usted está, por favor, dígame. Dixie Gray, también usted, si está, dígame. Eddie, Héctor Macario, Iván, José, Carla, ¿quién es este? Laisha, Luis, María, Nayeli, Ricardo y Sisto. Si están ustedes, por favor, dígame. Y sí, es todo. Y luego los que todavía necesitan los libros o las fichas, este sábado pueden venir, pero por favor después de las 12 para poderlos atender. Michael, lo vi cuando llegó. Ya lo apunté que está. You need shorts. A ver, ¿quién? Alguien me preguntó algo. Elba, no necesita imprimir la confirmación, aquí lo tenemos. Adriana, no la nombré porque sí la apunté que estaba, es el primer nombre que está aquí. Ya mido su nombre y también mido el nombre como lo quiere en su certificado. Muchas gracias. Alejandro, are there a lot of the trees left? I'm going to get 2 tomorrow. All 10 are there. Okay, good. Yeah. All 10 are there. Cuando vengan el sábado, tenemos unos árboles bien bonitos por $15. No se los lleven todos porque Brenda también quiere unos 2. Quiero 2. Quiere 2. Traigan dinero el sábado y compren. Traigan $15, cambio exacto. No, traigan para que compren plantas allí. Sí. ¿Qué hay ahorita? ¿Hay Chelopsis? Hay desert willow, el Chelopsis, el sauce de desierto. No, en español se dice flor de mimbre o árbol de mimbre, algo así. Oh, no sabía. Oí a Melissa. ¿Quién dijo que el lemonade berry era saladito? Usted debe de ser del Baja California. Michael, el taller de 8 a 10 está lleno. Solamente tenemos de las 10:30 a las 12. Lo puedo inscribir si quiere. Cuando está lleno, Está 10 lleno. people? 10 personas. Oh, wow. Casa llena. Bienísimo. Bienísimo. Vamos a practicar la distancia social, ¿ok? Nadie se puede arrimar a 6 Brenda. pies, ¿ok? No. Mande, ¿quién habla? Hugo, I had a Hugo. quick question. Sí. How do you have me down as my name for the certificate? I'm just curious. Nothing, because you haven't given it to me yet. No, because you said for the name, how do you want it down? Is it like Yeah. how I have it on my I guess on the roll sheet? Would that be? Is that, how do you, that's what I'm wondering. how In you the have it. event that you don't give me the way that you want it, that's what I'm going to use. Because earlier today, I did say that a lot of people still use some people that they still use the old family name where you have your mother and father's last name and it's hyphenated. So however you want your name to appear, put it in the chat. So if you have accents, if you have hyphens, if you have a middle name, if you have 2 last names, however it is that you want it to appear,
drop it in the chat, and all I'm going to do is copy and paste it, and I'll start getting the certificates printed tomorrow. So if you're here for the class for the poda, right, the pruning, you'll get your certificate, el taller en persona de poda, and then you'll get your certificate then in person. Otherwise, I mail them. Okay, thank you. No problem. I hope that answered your question. So No, I have your Thank name you. down as Hugo Sopeña con ñ. If that's the way you want it, cool. But you know, if you have a middle name or another last name, suffix like junior or senior, put that in the chat, and so I can copy and paste. Okay, thank you. Can't forget the ñes. No, that makes a No. big difference. Yeah, because then Hay it's so entre pena. año y otra Then it's so cosa. pena and ano. Yeah. Yeah. Yeah, stop saying that. Or you're gonna get us fired. Shh. All right. Son las 6:41. Man, no estamos Okay. puntuales. No, Ok, a ver, hay súper bien. que seguir hablando de riego. Ya mero acabamos, pero si tienen preguntas, pregúntanos, para eso estamos hoy. Let's see. Let me get these faces out the way. Ok. También esta foto de aquí es de la fundación. Aquí tenemos más rotadores, los sprinklers que le están echando agua a creo que la caliandra o el zapotillo que le dicen. Y una salvia Clevelandia o la salvia de Cleveland, o creo que es salvia de Baja California o el sur de California. Y si tenemos un invierno seco, agregue más agua de riego para igualar el total promedio de agua en su jardín. Recuerden de adelantarse a los vientos secos y calor extremo durante el verano, particularmente durante el establecimiento y para las plantas fuera de su distribución natural. Por ejemplo, si está plantando plantas del norte de California, aquí en el sur de California, donde está más árido, a donde casi no hay los mismos niveles de lluvia natural, entonces es muy importante que les eche agua extra porque tal vez lo van a necesitar dependiendo si es una planta ribereña o una planta que viene de un clima aún más mojado. Entonces es muy importante que entiendan eso. Por eso es muy importante que reconozcan las plantas que están plantando de dónde son naturalmente, para que uno haga esas decisiones informadas en su jardín de cómo les va a regar y a dónde las van a plantar. Y si tiene un invierno húmedo, mantenga el sistema de riego apagado hasta 2 a 4 semanas después de las últimas grandes lluvias. Y luego vuelva a reiniciar el sistema de riego después de estas lluvias, porque nunca sabe si tiene un invierno húmedo, es muy importante nomás apagar el sistema, porque esas lluvias van a mojar el suelo y van a regar las plantas. Y ya que se asegure que pasó esas tormentas o esos eventos de lluvia, luego lo puede prender, si tiene un sistema inteligente o controladores automáticos, y luego las puede prender después de esas lluvias. Pero es muy importante que no dependan mucho en esos controles automáticos. No hay como conocer el jardín y conocer esas condiciones ambientales que afectan o influyen las necesidades de riego. También si tienes suelos arenosos, espera aumentar la frecuencia de riego el primer año. En un año lluvioso, en un mundo perfecto, tal vez las plantas nativas pueden aceptar hasta 30 pulgadas a 50 pulgadas de agua de lluvia natural y agua de riego. Y estos números de 30 pulgadas a 50 pulgadas es por todo el año, incluyendo el agua natural que cae durante los meses de invierno, a octubre a abril, y los meses secos, a donde nosotros estamos echando agua de riego durante los meses de abril a octubre, ¿verdad? Los meses más secos o el tiempo de sequía. Entonces, el riego manual puede ser necesario en los primeros meses. Se aplican mayores tasas de mano de obra, ¿verdad? Si pueden echar agua a mano, les recomiendo, porque así de veras pueden controlar la cantidad de agua que les están entregando a las plantas nativas, y así se asegura que no le eche agua de más o que no le esté faltando un poco de agua a la planta, ¿verdad? Riego en cuestas, en slopes. Wow, aquí miro muchas plantas bonitas. Creo que yo miro flor de mono, monkey flower. Creo que penstemons, otras flores blanquitas, muchos arbustos.
pero lo que tiene aquí es que topografía es muy diferente, ¿verdad? Estamos en una cuesta, entonces lo que hemos platicado es que las cuestas o la orientación al sol pueden influir cuánto vamos a regar o cuánta agua van a necesitar las plantas, ¿verdad? Es posible que haya terrazas o cuencas individuales para cada planta con el fin de permitir que el agua se infiltre en el suelo sin escorrentía ni erosión. Si está instalando riego, considere la posibilidad de comprobar las válvulas y probar que está recibiendo agua adecuada en toda la cuesta, ¿verdad? Es muy importante porque si tiene un jardín o si trabaja con un cliente que vive en un lugar con mucho cerro, un lugar con topografía muy diferente, muchos cerritos chiquitos, es muy importante que a la hora de plantar las plantas, que sí se planten con el mente que quiere evitar que haya mucha escorrentía de agua, ¿verdad? Quiere mantener las plantas húmedas, quiere que toda esa agua que les echen no se caiga o que se escurra por el cerro, que se infiltra la planta, ¿verdad? Y su sistema de raíces para que se desarrolle y empieza ese proceso de establecimiento. Entonces es muy importante entender más que nada que nuestras necesidades de riego van a ser diferentes en muchas situaciones, ¿verdad? No quiero que miren números en esta presentación y que digan, ok, así les voy a echar agua a las plantas. Dijo cada 21 días, dijo cada 2 semanas, ¿verdad? No, es como una guía para que lo puedan usar para que se ubiquen, pero no hay nada, no hay como conocer el propio jardín, ¿verdad? Entonces les quiero decir que lo conozcan, ¿verdad? Que como hicimos para la tarea de la clase anterior, le hicimos el examen de drenaje, ¿verdad? Para conocer qué tipo de suelo tenemos y no nomás tomen un examen como eso es toda la información que necesita, ¿verdad? Porque si hace ese examen en muchas partes de su propiedad o muchas partes de un jardín, es muy posible encontrar diferentes tipos de drenaje. Tal vez en un lugar que excave un hoyo, encuentre que tenga suelo arenoso, a 6 pies al otro lado, tal vez va a encontrar que tiene un suelo más pesado, suelo más compactado, ¿verdad? Entonces, a la hora de plantar plantas, usen esos hoyos para hacer estos exámenes de drenaje, porque también les va a servir de echarle agua al hoyo, porque a la hora de plantar una planta va a tener acceso a esa agua, pero al mismo tiempo nos van a ayudar a conocer cómo es el drenaje por todo el jardín, no nomás en un sitio, ¿verdad? Porque el jardín es algo que cambia con el tiempo. El jardín tiene muchas cosas diferentes. Puede tener varios drenajes, pueden tener topografía diferente, lugares más soleados, lugares más sombrosos porque hay un pader al lado o hay un árbol de encino grande, ¿verdad? Y eso todo va a influir cómo se riegan las plantas, ¿verdad? Y al mismo tiempo va a depender en la edad del jardín, ¿verdad? Si tenemos un jardín ya maduro, los veranos que siguen, ¿verdad? Los veranos que siguen a lo largo tal vez no van a necesitar mucho riego, dependiendo si, por ejemplo, si está en un lugar costero, muchas de las plantas no van a necesitar mucho agua porque no va a estar muy caliente y tal vez van a retener más humedad, especialmente porque viven a pie del mar o al lado del mar, en comparación con los jardines como de Sun Valley o los valles, ¿verdad? Lugares más calientes, lugares más secos, lugares con suelos arenosos que no van a retener esa humedad, que se van a secar bastante rápido. Entonces, si quiere que se mantenga un jardín más verdecito o más hidratado, tal vez le puede echar un poco más agua, pero si le gusta los cambios en estación, si le gusta mirar un jardín en su tiempo de verano, cuando tal vez está lleno de semilla, hay mucha planta que ya se durmió para la temporada. También es un proceso muy bonito y son plantas que no se van a morir, son plantas que van a entender que, hey, ya entramos al verano, me voy a dormir porque ocupo conservar agua y a la hora que entremos al invierno o al otoño, cuando se empieza a poner más frío o cuando lleguen las primeras lluvias, me voy a despertar, voy a poner las hojas verdes otra vez, ¿verdad? Y ya se entienden estos cambios estacionales. Entonces ya serían las preferencias de usted como jardinero o preferencias de un cliente que quiere un jardín, qué es lo que quiere mirar en el verano, si quiere mirar algo más verdecito o le gusta mirar cómo se mira un jardín nativo en el verano cuando está lleno de semillas, tal vez las últimas flores,
¿verdad? Las aves comiéndose las semillas de las plantas, ¿verdad? Porque es algo muy bonito, pero quiero terminar con ese punto que todo va a depender en un jardín. Ningún jardín es igual como otro. Cada jardín es único y cada jardín va a tener su modo de mantenimiento y de riego. Pero lo que quiero decirles en esta clase es que sigan estas principales de cómo mantener las plantas, cómo regar las plantas, pero también que se recuerden que también es un arte, ¿verdad? No es una ciencia que nosotros ya sabemos que, hey, necesita esta cantidad de agua. Tal vez dependiendo de la planta y a dónde la puso, no necesita tanta agua y puede vivir. O tal vez en el vivero de planta va a mirar que nosotros ahí tenemos el sign que dice, esta planta quiere sol completo, pero usted no tiene sol completo. Tal vez tiene un lugar donde cae un poco de sol, por tal vez la mitad del día y el resto del día está en sombra. Tal vez trabaje esa planta. No, les quiero decir que jardinería de planta nativa, hay 3 puntos. Es teniendo un conocimiento de las plantas nativas, ¿verdad? Nos hace bien conocer cuáles son las plantas nativas, qué son sus requisitos, cómo usar las plantas nativas, pero también es experimentando con las plantas porque usted nunca sabe qué trabajará en su jardín y es también experiencia, porque todo nos sirve. Cuando se muere una planta, yo siempre le digo a la gente que visita que usted no somos jardineros y no hemos matado muchas plantas, ¿verdad? Es algo muy normal, así se aprende más de las plantas nativas. Entonces son esos 3 puntos que quiero que se lleven de esta clase, que es un arte, es una ciencia, pero por lo mayoría es que es un experimento muy grande. Usted va a conocer las plantas y las plantas que trabaja en los jardines. Sí se puede guiar con principales, pero también entienda que es un arte más que nada jardinear con planta nativa. Oh, wow, mira, eso fue mi conclusión. Qué bonito, ¿no? Tiempo de tren. ¿Qué dijo Brenda? Tiempo de tren. Tiempo de tren. Muy perfect timing. Les quiero dejar con la tarea para esta lección 4. Y si me quieren mandar un correo electrónico, si quieren mandar una foto de su sistema de riego que tiene o una explicación de un sistema de riego donde trabaja o en su jardín, lo que quiero es que contesten estas preguntas, lo que van a hacer es evaluar el sistema de riego de un cliente o de usted, si tiene rotadores, si tiene mangueras de goteo, si tiene sprinklers, si tiene manguera que nomás le pone allí a pie de la planta o al lado de la planta y rega la planta de ese modo, o si le echa agua con baldes de agua o cubetas, ¿verdad? Cualquier modo de riego que está usando, quiero que empiecen a pensar en ese tipo de riego. Si están usando un manguera de goteo o rotadores, ¿qué marca o modelo tienen, verdad? Y usando la hoja de especificaciones del fabricante, o si quieren hacer una búsqueda en Google o las redes, pueden mirar cuánto agua tira o qué es su volumen de agua por hora, ¿verdad? Y lo que quiero que se pregunten, si necesitan ayuda, me pueden mandar un email, pero se pueden hacer esta pregunta de cuánto tiempo se tardaría para irrigar 1.5 pulgadas, ya sea si está usando drip irrigation, si deja la manguera prendida por 1 hora, en qué tanto va a bajar esa agua de profundidad, o si tiene un modelo de sprinklers, ¿qué piensa usted o usando los modelos y esos números que dan el fabricante, en cuánto tiempo se tarda para llegar a esa profundidad de 1.5 pulgadas, ¿verdad? Ya sea 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? O si está usando agua a mano, ¿usted cuánto cree que se tarda para llegar a esa profundidad? Si le echa un poco de agua, lo puede observar todo y si me quiere mandar como unos puntos sobre eso, lo que observó, si echa agua a mano, ¿usted cuánto cree que se va a tardar para que llegue a esa profundidad? Dependiendo si le va a echar 1 galón, 2 galones, ¿verdad? No ocupa ser algo muy exacto o correcto, nomás quiero que me manden sus observaciones o que se pongan a reflect. ¿Cómo se dice reflect, Brenda? A reflejar. A reflejar en este tipo de práctica de riego, cómo estamos regando las plantas, ¿verdad? Y después,
¿cuál sería su plan de riego para el primer año, verdad? ¿Cómo va a ir regando las plantas? ¿Cómo va a ser el riego del otoño? ¿Cómo va a ser el riego del invierno? El verano, ¿verdad? Piensa en las estaciones y cómo van a cambiar esas necesidades. Entonces, si me quiere mandar nomás unos puntitos de qué pensó o qué opinó de esto, eso sería la tarea. No, como les dije, no va a ser algo exacto, no necesita ser correcto, pero si me quiere mandar sus observaciones o lo que opinó de cómo usted ahorita está regando muchas de las plantas y cómo usted va a regar su jardín real o un jardín que espera tener en el futuro, cómo sería el plan de riego para ese primer año. Pero como si tienen preguntas, me las pueden mandar. Y ahí tienen mi correo electrónico, alejandro@theodorepayne. Pero si hay preguntas, todavía son las 6:56, me pueden hacer preguntas, pero si ya no tiene preguntas y mandó su nombre al chat para que le digan a Brenda cómo quieren presentar su nombre en el certificado y ya, no sé, y también ya supimos que estuvo en la clase hoy. Buenas noches, se puede ir, pero como les digo, asegúrense que le manden Brenda el nombre como quieren que aparezca en el certificado. Pero ¿hay alguna pregunta sobre la tarea o algo que se habló hoy de este tema de riego?